En el banquillo de los acusados se sienta Montserrat González, de 60 años, autora confesa de los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco, su hija Triana Martínez, de 36, y la agente de la policía local de León, Raquel Gago, de 42. González y Martínez son esposas e hijas, respectivamente, de un inspector de policía de Astorga, y además eran también compañeras políticas de Carrasco, ya que militaban en las filas populares. Gago, por su parte, era amiga íntima de Triana, pero en todo este entramado, ¿quién es quién? Isabel Carrasco Lorenzo fue una política española. Desempeñó toda su trayectoria en Castilla y León, donde fue miembro y presidenta del Partido Popular, así como presidenta de la Diputación Provincial entre 2007 y 2014. Nacida en Santibáñez del Bernesga, se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y en 1980 empezó a ejercer como inspectora de Finanzas del Estado. En octubre de 1987 fue nombrada delegada territorial de la Junta en la provincia de León por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar. En 1989 empezó a impartir clases de Derecho Financiero y Tributario en la universidad, siendo presidente autonómico Juan José Lucas. Fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, hasta que Juan Vicente Herrera le excluyó de su equipo de gobierno. Durante la sexta legislatura autonómica fue senadora designada por la comunidad autónoma y procuradora de las Cortes de Castilla y León. En el 11º Congreso Provincial del Partido Popular Leonés, que tuvo lugar en diciembre de 2004, fue elegida presidenta, siendo la primera mujer en asumir este cargo en el PP de León. Su carácter expeditivo y su poca tolerancia respecto a aquellos que la contradecían le provocó multitud de conflictos y problemas internos con sus compañeros de partido, provocando, por ejemplo, la baja de más de 200 militantes en la comarca del Bierzo, Villaquilambre, Cistierna y Astorga, donde disolvió las juntas locales para colocar a personas de su confianza, por lo que varios militantes populares se dieron de baja y se presentaron en sus localidades bajo otra candidatura. En el transcurso de su carrera política fue protagonista de distintas polémicas. Fue condenada a los tribunales por el amaño de unas oposiciones en la Diputación de León y acusada de pasar kilometraje no realizado al erario público. También fue polémico su aumento de sueldo, un 13% en julio de 2011, y se le acusó de pagar tratamientos de belleza con dinero público. Llegó a ocupar hasta 13 cargos. A Montserrat González, asesina confesa de Isabel Carrasco, le obsesionaba la carrera y el futuro de Montserrat Triana, su hija. Procedente de una familia pudiente de agricultores de Carrizo de la Ribera, un pequeño pueblo de 2.500 habitantes a unos 30 kilómetros de Astorga, la esposa del inspector jefe pasaba largas temporadas en el ático que tenía la chica en el cuarto piso del número 4 de la calle Cruz Roja, en una zona acomodada de la capital leonesa. Estaban muy unidas. Según indican fuentes cercanas a la familia y los vecinos que la trataron, esta ama de casa mostraba generalmente una actitud distante con los demás, aunque correcta. Asidua a actos oficiales, a los que acompañaba con gusto a su marido, se había afiliado al PP en la provincia, al igual que su hija, aunque ninguna de las dos en la Junta Local de Astorga, indican fuentes del partido. En sus declaraciones sobre la relación que mantenía con su hija Triana, confesó que ella estaba pendiente de su hija todo el tiempo, tenía escoliosis y tenía que ayudarla a realizar determinadas funciones que para ella eran su vida. Triana, ingeniera de telecomunicaciones, trabajó como ingeniera en la Diputación de León y fue candidata al PP por Astorga en las elecciones municipales de 2007. Se afilió al PP al acabar los estudios, porque un amigo, Gaspar, es íntimo amigo de Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta de Castilla y León, y de Javier García Prieto, expresidente de la Diputación, que la apadrinaron para entrar en el partido. Luego, en 2006, ya militante popular, le salió trabajo en la Diputación. Frustró cualquier futuro de Triana en León, y mientras relataba el calvario de su hija, Montserrat se puso a llorar. Mi hija estaba fatal, había adelgazado 25 kilos y estaba mal. Sentí miedo por ella. Una amiga de mi hija de Gijón por la depresión se tiró al tren y 2 hijos de unos policías también se suicidaron. Alcanzó a decir con la voz entrecortada. No quería que a mi hija le pasara lo mismo. Raquel Gago Rodríguez tiene 41 años, es natural de León y le une una estrecha amistad a Montserrat Triana Martínez. Aunque es policía local desde 1998, siempre ha querido ejercer como maestra. Muy discreta e introvertida, no tiene mucha vida social en su pueblo y sus vecinos dicen que estaba muy ligada a su familia, que tenía un conocido establecimiento comercial. Es la mayor de 3 hermanos y en los últimos años había labrado una relación íntima con Triana. A sus compañeros de profesión, policías todos, no les cuadra la forma en la que se halló el arma homicida. Lo encontró dentro de su vehículo en un bolso y lo entregó 30 horas después del crimen. Hasta ese momento desconocía de su existencia.
Según su versión, se encontró con Triana en plena calle, de casualidad cuando ella huía. Triana le dijo que estaba haciendo unas compras y él preguntó si tenía el coche abierto. Raquel dice que no vio que metiera nada, ya que ella en ese momento hablaba con una tercera persona. Los dos informes psiquiátricos presentados ante el tribunal discreparon mucho sobre el estado mental de las tres acusadas. Sobre Montserrat, el informe de imputabilidad realizado por encargo de la juez instructora sostiene que es consciente de sus actos, que no sufre ningún trastorno delirante y que es una persona dominante, dogmática, con tendencia a la manipulación y escasa capacidad para empatizar fuera de su círculo familiar más íntimo. Sin embargo, un perito de la defensa, el psiquiatra Javier Ladrón de Guevara, afirmaba que padece un trastorno de ideas delirantes persistente, un tipo paranoia, que entiende pero no adapta la maldad moral de matar, porque ella considera que ha realizado un acto de justicia. Tampoco se ponen de acuerdo respecto a las otras dos acusadas. El informe oficial señala que Triana es muy inteligente y tiene un elevado concepto de sí misma, mientras que el psiquiatra de la defensa alega que sufre una demencia no normal de la madre y un trastorno de dependencia leve de personalidad. El fiscal rechazó que Montserrat y Triana tuvieran algún tipo de trastorno mental derivado del supuesto acoso de la presidenta de la Diputación hacia la joven. Solo tenían un odio profundo a Isabel Carrasco, ha afirmado el representante del Ministerio Público. La defensa trató de probar la maldad de Isabel Carrasco. Fuera como fuera, Isabel Carrasco, nadie tiene derecho a matarla. Y si llegara a probar que llegó a perjudicar a Triana, esa no es justificación para matarla, y menos de la forma tan cobarde con lo que le hicieron, ha manifestado el fiscal. Sobre Raquel Gago, el informe recoge que es una persona fría, que controla sus emociones y conducta en general, y que quiso retratar la realidad, pero lo hizo conscientemente. Hay varias teorías al respecto. La que más fuerza ha cobrado es la que se trata de una venganza. Montserrat González ha confesado ante la policía que planeó en 5 ocasiones matar a la dirigente popular. Triana había perdido un contencioso laboral con la Diputación de León y tenía que devolver cantidades indebidamente cobradas cuando fue trabajadora interina. De hecho, Triana conoció hace pocos días la sentencia definitiva que le obligaba a reintegrar esos montantes salariales. Pero es solo una de las hipótesis con las que se trabajaba. Según fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE, Montserrat González Fernández confesó a la policía que cometió el crimen por inquina personal y que quiso vengarse por el trato que Carrasco había dado a su hija, que fue despedida de la institución provincial. Así, también manifestó el supuesto incidente en la casa de Carrasco en 2010. Para el fiscal del caso, Emilio Fernández, el móvil está claro en el caso de Montserrat y Triana. Tras 20 meses de investigaciones, pruebas y demás actuaciones y pesquisas judiciales, el Tribunal Provincial de León dictó sentencia realizada por el jurado popular, compuesto por 9 personas, 3 hombres y 6 mujeres, los cuales encontraron culpable del delito de asesinato a las principales acusadas del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a Montserrat González y a su hija Triana, a 22 y 20 años de internamiento penitenciario respectivamente, y a Raquel Gago a 5 años por encubrimiento. El tribunal ha condenado un total de 22 años de prisión a Montserrat González, autora confesa de los disparos por arma de fuego que terminaron con la vida de Isabel Carrasco, 19 años por asesinato más 3 años por tenencia ilícita de armas de fuego. Asimismo, para Triana se condena a 17 años y 6 meses por colaboradora necesaria y a 2 años y medio por tenencia ilícita de armas, mientras que a la policía local, Raquel Gago, se la absuelve del delito de asesinato, aunque sí como encubridora, por la que se le condena a 3 años de prisión y a 2 por tenencia ilícita de armas, pero por decisión del juez instructor ha optado por dejarla en libertad hasta que se resuelvan los recursos de su abogado, que ha manifestado que realizará en los próximos días ante las instancias de justicia pertinentes. Todas las condenas tendrán que abonar el importe de las cuantías de los gastos procesales, incluidas las acusaciones populares, a excepción de la popular ejercida en nombre del PP por el abogado Ricardo Gavilanes. Las defensas de las 3 condenadas han manifestado su inconformidad con la sentencia popular y han admitido que van a recurrirla. Un veredicto polémico mal planteado son el presidente magistrado, Carlos Álvarez, el cual dijo que el objeto del veredicto del jurado no está bien planteado y que asumía toda la responsabilidad de ese error de planteamiento. El tribunal entiende que en algunas de las más de 80 preguntas que se le dan al jurado para que en base a las pruebas presentadas en la causa dictaminen la sentencia, existían algunas que no estaban bien formuladas, y ese mal planteamiento originó que el jurado incidiera en la calificación jurídico-penal de los hechos que declaraba probados, algo que, para lo que carece de la competencia y cualificación.
El veredicto del jurado popular dictaminó que Raquel Gago fue cooperadora del crimen, pero la sentencia solo la considera encubridora y la absuelve del delito de asesinato a Isabel Carrasco. Álvarez puntualizó que era evidente que las preguntas que se entregaron al jurado fueron incorrectas técnicamente, porque no se debió mencionar el término de imputación jurídica, la calificación jurídica del delito. En la sentencia, los jurados se pronuncian sobre los hechos enjuiciados, limitándose a deliberar si es culpable o no. En ningún caso se pueden plantear penas, solo el magistrado formulará su juicio de derecho o cualificación jurídica. Por tanto, la sentencia añade que lo que importa es que el jurado declaró culpable a la acusada Raquel Gago, por tanto es responsable penalmente de las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos declarados probados, y ello es suficiente para entender procedente su condena en la sentencia como autora del delito de encubrimiento, puntualizó. Otra anécdota en este proceso fue la desaparición por más de 20 horas del abogado defensor de Raquel Gago, Fermín Guerrero, el 27 de enero, día de comparecencia que no se presentó al juicio, lo cual activó las alarmas y obligó a suspender la vista. No estuvo localizable ni en su domicilio, ni en su teléfono móvil, ni en el WhatsApp, lo que en una primera reacción fue de temer por su integridad física. La policía dio con su paradero sobre las 2, junto a su vehículo en la céntrica calle de León. Ha manifestado que en su ausencia fue voluntaria por motivos personales y negó que estuviera premeditada ni que se debiera a ninguna otra estrategia legal. Otras fuentes cercanas al proceso la apuntaron como argucia profesional de Guerrero, que ha levantado ciertas sospechas y que está tipificado en el Código Penal como obstrucción a la justicia e inhabilitación profesional para el ejercicio de la abogacía por un periodo indeterminado de tiempo. Finalmente, el magistrado la ha multado con 1.000 euros de sanción por la no comparecencia del letrado y que supuso la suspensión de la vista oral de ese día. Como vemos, muchas incógnitas en un caso que, aunque algunas implicadas en prisión, tiene muchos enigmas que resolver. El jurado popular cuenta con el apoyo de la Constitución española, ya que este fue consagrado en el artículo 125 del mismo, el cual establece que los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado. Está regulado por la Ley Orgánica 5 de 1995 del Tribunal del Jurado. Según la ley, estos delitos han sido seleccionados para ser tratados por un jurado popular, puesto que la acción típica carece de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son aptos para este tipo de valoración. A este jurado se le suma un juez profesional que revisa el veredicto, y si las respuestas no son serias, se devuelven. El juez es el que condena, y el jurado se limita a decir si el acusado es culpable o no. Esto requiere una gran responsabilidad por su parte. Algunas de sus responsabilidades son que no les puede afectar o condicionar la opinión pública, puesto que son opiniones de la gente común que carecen de rigor, y otra es que deben educar al ciudadano en el sentido de que cuando una persona no ha actuado bien, debe ser castigado. Aquellas personas que no son profesionales del derecho tienen la capacidad y el derecho-deber de juzgar delitos penales y a participar activamente en asuntos públicos. Un jurado popular puede ser justo aunque no esté licenciado, porque cada persona individualmente sabe lo que está bien y lo que está mal, gracias a los valores éticos que han adquirido y a los que han vivido y experimentado a lo largo de su vida, relacionándose con la familia, la escuela, la sociedad. Sin embargo, resulta más sencillo manipular este jurado que a un jurado profesional, porque este último tiene un conocimiento técnico que le permite protegerse más de la presión social que a los que son sometidos, llevándole a realizar un veredicto irresponsable o erróneo. Los ciudadanos únicamente obtienen la información que los medios de comunicación de masas quieren filtrar. Por esto mismo, tienden a dejarse influenciar por sus cadenas y presentadores favoritos. Por ello, buena parte de los juristas desconfían de la imparcialidad y eficacia de los jurados populares. En la práctica, los acusados que se enfrentan a un jurado popular tienen un pie dentro de la culpabilidad. El 86% de los casos juzgados por jurados populares terminan en declaración de culpabilidad. El formar parte de un jurado popular conlleva una remuneración. Los detractores alegan el alto coste que conlleva para las arcas públicas. Por ejemplo, el juicio de Camps ha costado a la Consejería de Justicia y Bienestar Social más de 30.000 euros, frente a un juicio en un tribunal profesional que tiene un coste de unos 1.300, según González Armengol, también portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. La ley del jurado contempla que se emite un veredicto de culpabilidad o inculpabilidad, no de inocencia. En el caso de que el veredicto fuese de inculpabilidad, el magistrado presidente deberá dictar sentencia absolutoria y ordenar su puesta en libertad inmediata. Esto es así porque la ley de enjuiciamiento criminal contempla que existe una presunción de inocencia y que lo que hay que probar es la culpabilidad del acusado.
El Tribunal del Jurado volvió a instaurarse en España en 1995, a través de la Ley Orgánica 5 del 95 del 22 de mayo de ese mismo año, aunque no se celebraron hasta el 96. Su instauración obedece a un mandato de la Constitución Española de 1978, que en su artículo 125 establece que los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Según establece la propia ley, el Tribunal del Jurado tiene competencia para enjuiciar delitos contra las personas, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor, contra la libertad y la seguridad y delitos de incendio. En concreto, se trata de los delitos de parricidio, asesinato, homicidio, cohecho, malversación, fraudes, amenazas, incendios forestales y así una lista interminable. En el caso de los delitos conexos, es decir, aquellos casos en los que algunos delitos que se imputan a un procesado son competencia del jurado y otros no, el Tribunal Supremo establece que corresponderán al jurado aquellas conductas cuyo objetivo principal sea la realización de un delito, y cuando existiesen dudas de cuál es el objetivo principal, perseguido por el autor de los hechos. Los requisitos para ser jurado son ser español mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en los que el delito se hubiera cometido, y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función. No están capacitadas las personas condenadas o procesadas, ni que formen parte de la familia real, el gobierno y relacionados con el ejercicio del derecho. Nos encontramos hasta tres tipos diferentes de jurados populares. El jurado anglosajón, también llamado sistema puro, tradicional, de hecho o de veredicto. Un grupo de ciudadanos conoce los hechos y se pronuncian sobre la totalidad de los mismos. A continuación, un magistrado técnico determinará qué pena corresponde al veredicto emitido por el jurado. Nos encontramos posteriormente el jurado escabinado. En este sistema concurren magistrados técnicos, constituyendo todos ellos un colegio que conoce y enjuicia la totalidad del procedimiento, el juicio oral, la culpabilidad o absolución y el establecimiento de la pena, así como la posible responsabilidad civil. Y por último, un jurado mixto. Este sistema combina características del jurado anglosajón y del escabinado. El procedimiento sigue la estructura del jurado puro durante todo el proceso hasta que en la determinación de la sentencia, momento en el que se toma la estructura del escabinato. Los legos, ellos solos, determinan la culpabilidad e inocencia. Si el veredicto es de culpabilidad, se forma un escabinato. Si es por el contrario, no. Pues mira, el proceso te envía una carta a domicilio, ¿cómo se llama esto? Que lo tiene que traer la policía, no me sale la palabra. Certificada, que tiene que estar en domicilio el receptor de la carta, tienes que firmarla la policía, te la envía, es un sobre bastante grande con mucha información, trae un manual del buen uso del jurado popular, las condiciones que se excluyentes e incluyentes en un jurado popular y el proceso que se iba a jugar, al juzgado, al juez, defensa y la fiscalía. Viene todo eso. Bueno, yo es que tengo una experiencia doble, te lo voy a decir un poco porque yo una vez fui convocado y no seleccionado al final, y en otra fui convocado y al final ya me quedé. Entonces el primer día van quiero recordar, 20 o 22, mi duda es 20-22. Vamos los 20 a la Ciudad de la Justicia, entramos en una sala donde, a especie de entrevista, está el juez, defensa y fiscalía y te hacen una serie de preguntas. En el primero de los dos casos que no fui seleccionado fueron 3 preguntitas, profesión, si tengo algún inconveniente en quedarme en la sala. Y el segundo sí fue bastante más exhaustivo, fue una serie de preguntas sobre... La verdad que tampoco vine al caso porque un poco sobre el caso, en este caso, las preguntas que nos preguntaban. Pero bueno, que en principio se hace una selección un poco, no sé si decirlo así, pero a ojo, del aspecto, de lo que te contesta y tal, y selecciona. Sabíamos el nombre de la persona, el juzgado con su abogado defensor, abogada defensora, fiscalía y el juez.
En principio te pasan a otra sala, que realmente es otra sala de juicio, donde nos pasan, que en ese momento no se está usando, y esperas que se delibere todo, bueno, que se forme el jurado. Una vez que se forma, te vuelven a pasar a la sala, ya la del juicio real, y empieza el juicio. Es decir, eso en una mañana, la primera mañana ya son las primeras declaraciones. Si todo va rapidito, se hace una pausa en la mañana para el desayuno y ya se comienza el juicio. ¿Os dan algún tipo de instrucción? Sí. Antes de empezar, el juez se reúne con nosotros en la sala del juicio y nos da una serie de instrucciones. Bueno, evidentemente las instrucciones más lógicas, ¿no? Que estemos atentos, que prestemos atención. Más o menos nos dice que en principio son declaraciones de acusados, después son testigos, después pruebas, en fin, te va diciendo, ¿no? Todas las fases del juicio, y te explica que el último día de juicio, presencial en la sala, se dará lo que se llama el objeto del veredicto, que es una serie de determinaciones con opciones, es decir, son, en nuestro caso eran 7 preguntas, pero bueno, que sé de otros jurados que han ido, que son muchas más, son hasta 20, con varias opciones. Si ha contestado en la 1 o la A, pues tiene que irse a la 3, en fin, una cosa bastante esquemática y muy, yo lo vi sencillo, la verdad. Pero sobre el caso concreto. Sobre el caso, sí. ¿Y os comentan algo en cuanto a que no os condicionéis por los, por los supuesto, medios? por supuesto. Y todo el eso? juez, de hecho, yo mi experiencia, lo digo aquí, que fue muy positiva, El juez nos manifestó que no le agradaba, entre comillas, el jurado popular porque supone un trabajo extra, tanto para personal funcionario como para él, porque claro, a lo mejor en ese juicio son 2 días, para él digo, sin jurado. Con jurado pues tiene que todo, en fin, un poco más largo, ¿no? Entonces, él te explica que no te deje la defensa ni la fiscalía, que son pruebas, que todo se va, digamos, a manifestar más o a que se vea más claro, porque tiene que quedar muy claro. Y siempre desde el primer momento el juez insistió mucho en que no ponemos la pena. El miembro del jurado no pone la pena. El miembro del jurado dice culpable, inocente, tal, pero lo que es años de cárcel, multa económica, eso tú no entras. Él después se encarga. De hecho, de ahí con lo de León, ¿no? Lo que pasó con la señora esta de León, que una señora, la policía, que sí, el juez no estaba de acuerdo, en fin, que él tiene potestad incluso para no revertir lo que se diga, pero sí que modificarlo. De 5 días, de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes fue? Viernes, el jueves por la tarde, perdón, nos llevaron al encierro, entre comillas, ya nos sacaron del Palacio de Justicia y nos llevaron al Hotel NH, al Maestranza, al NH Maestranza. Ahí nos quedamos por la noche deliberando y por la mañana siguiente ya se emitió el veredicto. Fue de lunes a viernes y de lunes a jueves, bueno, lunes, martes y miércoles solo mañana, jueves, mañana y ya tarde en el hotel, y la mañana de viernes se entregó el veredicto. Pero en total, aislado, sin ir a Aislado casa, solamente fue jueves noche. jueves noche. O sea, tú terminabas el juicio y te ibas. De lunes a miércoles fueron pruebas, periciales, declaraciones, a las 2:30, 3, horario, por decirlo así, de oficina, a casa. ¿Jueves? Jueves por la tarde, o sea, en el almuerzo ya comimos en el Palacio de Justicia y por las 5 de la tarde nos fuimos al hotel. Bueno, nos llevaron al hotel porque vas escoltado por Policía Nacional, con taxis abonados por la justicia, en fin, vas como una especie de caravana donde te dejan en el... Y el veredicto fue el viernes. El veredicto fue viernes a mediodía, sí, a las 12, por ahí. Hombre, en principio, en las pruebas periciales, en las declaraciones, los testigos, las testificales, hombre, el juez no insistió, como te decía el primer día, hombre, en una serie de normas que se ruega la mínima difusión, pero bueno, que en principio de lunes a miércoles se podía comentar abiertamente, vamos, que no había ninguna restricción. De hecho, anecdóticamente, porque el señor juzgado, digo que no voy a decir nada especialmente peligroso, estaba en libertad, no venía de la cárcel al juicio, sino que estaba en libertad, y el señor compartía sitio de espera hasta que entrábamos. En principio está exento de trabajar, se abona los días de juicio.
durante Lo que dure el juicio. Sí. Nos comentaban allí que había juicios más largos, que se tenían que dar el fin de semana entero en el hotel, e incluso la otra semana, y también está exento. Eso está establecido, incluso el tema de desplazamiento también, es decir, son tantos kilómetros, tantos euros la gasolina, tal. Se abona al final del proceso, se abona todo. Pero se abona por vía cuenta corriente, vamos. Que no hay un hombre allí con dinero. Yo muy satisfactoria. De hecho hay por ahí, no sé la realidad que se le puede dar, pero hay una leyenda que dice que una vez que haces uno, bueno, de hecho, perdón, no es una leyenda, una vez que terminas te dan un documento donde pone que has acudido a un jurado popular y estás, si quieres, exento durante 2 años. No te vuelven a llamar, no entras en esa, digamos, sorteo, en esa lista. Pero si quieres, puedes ir. Es decir, que no tiene... Lo que pasa es que, claro, me imagino que al sacarte del sorteo no te tocará. Pero si por algún azar de estas cosas no te sacan, el programa falla, si te llaman, te presentas el papel y no vas. O sea, que tú volverías ahí. Yo, sin duda. Por un lado entiendo que, jolín, yo que tengo que ver aquí, ¿no? Como el sentir popular, ¿no? Es decir, pues, yo no he estudiado esto, no sé de esto, yo por qué tengo que administrar la justicia si yo no... Pero luego cuando vas, por eso digo que mi experiencia es muy positiva, porque cuando vas primero, lo estuve reflexionando y digo, la sensación que yo tuve es, independientemente del nivel cultural, del nivel económico, de donde te encuentres, la palabra más repetida durante los 5 días de encierro, entre comillas, de juicio, fue responsabilidad. Desde gente sinceramente, con poco nivel de estudios, porque había una ama de casa, había de todo. La sensación de las personas era responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que no han llevado a cabo el sorteo este que nos ha tocado, y no había tampoco una sensación de vaya marrón. No sé, yo lo vi que incluso yo iba muy motivado, lo digo desde mi punto de vista, yo iba muy motivado, quería ver cómo funcionaba la justicia por dentro y la verdad que muy bien. Pero yo creo que las personas se sienten responsables. Y entonces, claro, tengo esa dicotomía de decir, como ciudadano, pues creo que debo acudir a esto y no está mal, una sociedad civilizada, moderna y tal, tiene que tener este tipo de cosas. No puede ser que un tío decida por... Ha estudiado, evidentemente, el señor pero también me siento que digo, bueno, selecciona mucho los casos, es decir, allí se hablaba, entre los funcionarios de justicia hablan con nosotros, que siempre son homicidios, en fin, son cosas relativamente importantes, ¿no? También quiero entender que la justicia lleva a jurado popular esos casos porque a lo mejor un delito de índole económico, creo que se debe enredar mucho en condiciones legales que uno no entiende, y que hablando en plata, que alguien mate a otra persona, no sé, como que aunque no seas nada, nosotros somos médicos, pero bueno, que no lo digo de forma elitista, sino que bueno, hemos estudiado, facultades, universidades, pero jolines, un ama de casa también entiende si es culpable o no, yo qué sé, que entiendo que también seleccionan el caso. Yo, si me tengo que posicionar, yo estoy a favor. Yo creo que sí. Yo por mi experiencia sí. En España existen diversas polémicas creadas sobre el papel de los jurados populares. Entre las más polémicas y mediáticas se encuentra el caso Bretón. El caso Bretón comenzó el 8 de octubre de 2011 con la desaparición de 2 niños, Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente, en Huelva. Se detuvo al padre, Rafael Bretón, como único sospechoso, teniendo como móvil la venganza hacia su mujer por querer romper la convivencia. Tras meses de investigación, es imputado por 2 delitos de asesinato y se le comunica al preso que su caso será trasladado al procedimiento del jurado. El abogado del acusado, José Bretón, se opone a este procedimiento porque, según su criterio, será difícil encontrar a ciudadanos que actúen desde la imparcialidad. Por ello, ha presentado un recurso contra este cambio de procedimiento. Se abre de nuevo el debate y la polémica sobre si el jurado popular perjudica o favorece al ciudadano acusado. Otro caso destacable es el caso de Rocío Baninkoff, el caso más evidente de error de un jurado popular en España, y se debió al caso del asesinato de Rocío. El 9 de octubre de 1999, Dolores es condenada por el asesinato de la joven por un jurado popular con 7 votos de culpabilidad y 2 en contra. La resolución fue ante la Audiencia Provincial de Málaga. A Dolores se le condenó a 15 años de prisión por el asesinato con varios agravantes.
Los medios de comunicación y la opinión pública habían condenado ya previamente a Dolores. En 2002, el Tribunal Superior de Justicia andaluza ordenó repetir el juicio al considerar que la sentencia no estaba suficientemente argumentada y designó otro jurado popular para repetir el mismo juicio. Resultó inocente, después de que se comprobara que el ADN de una colilla era el mismo que el que se halló en el caso del asesinato de Sonia Caravantes, otra joven muerta de forma violenta en Andalucía. Al final terminó siendo detenido un ciudadano inglés llamado Tony Alexander King. Por último, un caso destacable también es el de yerno de Tous. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó repetir el juicio contra el yerno de la familia de joyeros Tous, Luis Coromines. La razón de la orden fue que la sentencia anterior dictada por el jurado fue arbitraria. Más tarde, el pasado 22 de enero, el Tribunal Supremo rechazó el recurso que Luis Coromines presentó contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anulando el veredicto del jurado popular que la absolvió. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Supremo consideran que la decisión del jurado no estuvo lo suficientemente fundamentada. ¿Son por tanto los jurados populares un acierto o un fracaso en España?